La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 12, párrafos 29 al 42. Objeción de los arrianos. Pero nuestros oponentes astutamente quieren anticiparnos con esta objeción pugnante. Si es inconcebible que no existiera antes de nacer, dicen ellos, debe ser concebible que el que ya existía debiera nacer. Número 30. Respuesta de San Hilario. Preguntaré a estos atrevidos si recuerdan que alguna vez lo haya descrito como algo no nacido, y si no dije que esa existencia antes de los tiempos eternos y nacimiento tienen el mismo significado en el caso del que siempre fue y es. Porque el nacimiento de algo que ya existe no es realmente un nacimiento, sino una metamorfosis personal por medio del nacimiento, pero la existencia eterna de uno que nace significa que en su nacimiento es anterior a cualquier concepción de tiempo y que no hay espacio para la mente suponer que en algún tiempo fuera sin nacimiento. Pero el haber nacido siempre antes de los tiempos eternos excluye la posibilidad de haber tenido no existencia antes del nacimiento. Número 31. Otra vez, este mismo hecho excluye la posibilidad de decir que él existiera antes de nacer, porque el que trasciende la percepción la trasciende en todo aspecto. Pues si la noción de ser nacido, aunque siempre existiendo, trasciende el pensamiento, de igual manera es imposible que la noción que él no existiera antes de nacer deba ser objeto del pensamiento. Así, ya que debemos confesar que el haber sido significa para nosotros lo mismo que nacimiento, la pregunta si él existiera o no antes de nacer no puede ser determinada bajo los escrutinios del pensamiento, pues este mismo hecho, que él naciera antes de los tiempos eternos, elude cualquier posibilidad para nuestro entendimiento comprender. Así, él nació, pero al mismo tiempo siempre ha existido, y no permite que nada sea comprendido o dicho acerca de él, excepto que nació, pues al ser previo al tiempo mismo en el cual el pensamiento existe, pues la eternidad es previa al pensamiento, entonces él hace que el pensamiento sea incapaz de determinar las cosas que atañen al Hijo, sea que él fuera o no fuera antes que naciera, pues la existencia antes del nacimiento es incompatible con la idea de un nacimiento y la no existencia previa envuelve la idea de tiempo. Por tanto, mientras la infinidad de los tiempos eternos es fatal para cualquier explicación que envuelve la idea del tiempo, es decir, a la noción que él no existiera, su nacimiento de igual manera prohíbe cualquier noción que es inconsistente con eso, es decir, a la noción que él existiera antes de nacer, porque si la pregunta de su existencia o su no existencia pudiera ser determinada por nuestras condiciones de pensamiento, entonces el nacimiento mismo debería ser después de los tiempos, pues el que no existió siempre, por necesidad, ha comenzado a ser después de algún punto en el tiempo. Número 32. Por tanto, la conclusión alcanzada por la fe y el argumento y pensamiento es que el Señor Jesucristo nació y siempre existió. Pues si la mente escudriña el pasado buscando conocimiento respecto al Hijo, este hecho y nada más estará constantemente presente a la percepción del investigador, que el que nació siempre existía. Es una propiedad de Dios el Padre existir siempre sin nacer. Así también pertenece al Hijo existir siempre por el nacimiento. Pero el nacimiento no puede declarar nada, excepto que hay un Padre y el título de Padre que hay un nacimiento. De otra manera, Él no sería un Padre eterno, a menos que tenga un Hijo eterno. Y si siempre fue Padre, siempre hubo un Hijo, pues por cualquier periodo negado al Hijo para no hacer su filiación eterna, también ese mismo periodo el Padre no fue Padre. Así, aunque siempre fue Dios, sin embargo, no pudo haber sido Padre por la misma infinidad durante la cual fue Dios. Número 33. Ahora, las declaraciones de impiedad van tan lejos no solo para decir que el Hijo nació en el tiempo, sino también para darle generación al Padre en el curso de las generaciones, porque el proceso de la generación y del nacimiento toman un tiempo en nuestra concepción del tiempo. Número 34. Pero herejes,
¿Consideras santo y devoto el confesar que Dios siempre ha existido, pero que no siempre fue Padre? Pues si es santo el que pienses así, debes entonces condenar a Pablo como un impío cuando dice que el Hijo existía desde antes de los tiempos eternos. Tito capítulo 1, versículo 2. También debes acusar la sabiduría de Dios cuando da testimonio respecto de sí misma que fue fundada antes de las edades, pues estaba presente con el Padre cuando preparaba los cielos. Pero para que asignes a Dios algún principio para su paternalidad, primero debes determinar el momento cuando comenzaron los tiempos. Pues si el Padre y el Hijo tienen un comienzo, el apóstol entonces es un mentiroso al declarar que ellos son eternos. Pues ustedes están acostumbrados a reconocer los tiempos desde la creación del sol y la luna, pues está escrito de ellos que sean señales para los tiempos y los años, Génesis 1:14. Pero el que existía antes de la creación de los cielos, el cual existía antes del tiempo, según explican ustedes, es también antes de los tiempos. Tampoco es él meramente antes de las edades, sino también antes de la generación de las generaciones que preceden las edades. ¿Por qué limitas las cosas divinas e infinitas con lo que es perecedero, terrenal y limitado? Respecto a Cristo, Pablo no dice nada, sino que es eterno. La sabiduría no dice que sea después de alguna cosa creada, sino antes de todo. Según tu opinión, los tiempos fueron establecidos por el sol y la luna, pero David muestra que Cristo estaba antes del sol cuando dice, su nombre es antes del sol. Salmo 71:17, Septuaginta. Estos grandes hombres miraron el valor de la inspiración profética cuando miraron hacia atrás en el tiempo. Cualquier brecha antes del tiempo es imperceptible a la comprensión humana para entender las cosas antes de su origen, lo cual trasciende los tiempos eternos. Dejemos que la fe de una imaginación devota acepte esto como un límite a sus especulaciones, recordando que el Señor Jesucristo, el unigénito Dios, nació de tal manera para ser reconocido en un nacimiento perfecto y en reverencia a su divinidad no olvidar que Él es eterno. Número 35. Pero se nos acusa de mentir y se acusa la fe predicada por los apóstoles porque al confesar el nacimiento aseguramos la eternidad de ese nacimiento. El resultado es que mientras el nacimiento da testimonio del autor del ser, la aserción de eternidad en el misterio del nacimiento divino traspasa los límites del razonamiento humano. Ellos traen contra nosotros el mismo testimonio de la sabiduría respecto de sí mismo y dice que fue creado. El Señor me creó para el principio de sus caminos, citando Proverbios 8:22, Septuaginta. Número 36. Explicación de Proverbios 8:22, Septuaginta. Oh hereje desdichado, volteas las armas dadas a la iglesia contra la sinagoga para la predicación de la iglesia y distorsionas contra la fe salvadora el verdadero significado de una doctrina salvadora, pues mantienes por esas palabras que Cristo es una criatura, en lugar de callar a los judíos, los cuales niegan que Cristo era Dios antes de las edades y que su poder esté activo en las obras y enseñanza de Dios. Y lo haces con esas palabras de la sabiduría viviente, pues la sabiduría en este pasaje ha declarado que ha sido creado para el principio de los caminos de Dios y para sus obras desde el comienzo de las edades para evitar el suponer que no existiera antes de María. Sin embargo, él no emplea la palabra creado para decir que su nacimiento fuera alguna creación, pues fue creado para el principio de los caminos de Dios y para sus obras, ni tampoco para que alguno pensara que el principio de los caminos, que es de hecho el punto inicial para el conocimiento humano de las cosas divinas, significara subordinar un nacimiento infinito a condiciones temporales. Por eso la sabiduría se declara a sí mismo establecido antes de los tiempos, ya que una cosa es ser creado para el principio de los caminos y para las obras de Dios, y otra es el ser establecido desde antes de las edades. El ser establecido se declara para ser entendido antes de la creación. Y el mismo hecho de este establecimiento para las obras de Dios antes de las edades se intentó para señalar el misterio de la creación,
pues el establecimiento es antes de las edades, pero la creación es para el principio de los caminos y para las obras de Dios, la cual es después del comienzo de las edades. Número 37. Pero ahora examina la palabra creación y la palabra establecimiento o establecer. Y si te es obstáculo para la fe en el nacimiento divino, mira las palabras que siguen. Antes que hiciera la tierra, antes que hiciera las montañas firmes, antes que hiciera la tierra, antes que hiciera las montañas firmes, antes de todas las montañas, me engendró. Proverbios 8:24 al 25. Así, Él es engendrado antes de la tierra y es establecido antes de las edades, y no solamente antes de la tierra, sino también antes de las montañas y los collados. En estas expresiones significan más de lo que dicen, pues la sabiduría habla de sí mismo. Todo lo que se usa para enfocarse en la idea de infinidad debe ser tal que no debe ser subsecuente en tiempo a ninguna clase de cosas. Pero las cosas que tienen su comienzo en el principio no pueden ser usadas para indicar eternidad, porque el mismo hecho de ser posteriores a otras descalifica la idea de que la infinidad tenga algún principio, porque ellas mismas tienen comienzo en el tiempo. ¿Cuál maravilla hay en esto? Que Dios engendrara al Señor Jesucristo antes de la formación de la tierra, cuando el origen de los ángeles es incluso anterior a la creación de la tierra. ¿O por qué debería, si Él fue engendrado antes de la tierra, ser declarado como naciendo antes de las montañas? Y no solamente antes de ellas, sino antes de los collados, mencionando los collados como algo posterior a las montañas. Y la razón dictando que deba haber un mundo antes que las montañas pudiera existir. Por estas razones, no se puede suponer que estas palabras se usaran meramente para que Él fuera entendido como existiendo antes de los collados, las montañas y la tierra, pues Él sobrepasa en la eternidad las cosas que son antes de la tierra, las montañas y los collados. Número 38. Pero este discurso divino no ha dejado a nuestro entendimiento sin iluminación, pues explica la razón de la frase con las palabras que siguen. Dios hizo las regiones, las partes inhabitables y las alturas que son habitadas bajo el cielo. Cuando preparaba los cielos, yo estaba con Él, y cuando disponía su trono, cuando hizo las nubes arriba de los vientos, y cuando establecía las fuentes de debajo del cielo, y cuando hizo firme los fundamentos de la tierra, estaba junto a Él poniendo todas las cosas juntas. Proverbios 8, 26 al 30 de la Septuaginta. ¿Cuál periodo hay aquí? ¿O cuán lejos están las concepciones y la inteligencia humana para alcanzar más allá del nacimiento infinito del Dios unigénito? No es posible entender su generación por medio de las cosas creadas que nuestra mente sea capaz de concebir, pues Él es antes de todas las cosas. De aquí que no podamos mantener que Él vino primero en tiempo sin ser infinito, porque fue el privilegio único para Él el haber nacido antes de las cosas temporales. Las cosas están sujetas a las condiciones del tiempo, Él siendo anterior a todas ellas. Debió igualmente estar sujeto a condiciones de tiempo en la encarnación, porque la creación de las cosas en el tiempo es un pivote para entender su nacimiento previo a los tiempos, es decir, que nació antes de ellos. Pues lo que antecede a las cosas temporales llega a estar en la misma relación temporal que esas cosas. Número 39. Pero la voz de Dios, nuestra instrucción en la verdadera sabiduría, dice lo que es perfecto y expresa la verdad absoluta cuando enseña que ella misma es anterior no solo a las cosas del tiempo, sino incluso a las infinitas. Pues cuando el cielo estaba siendo preparado, estaba presente con Dios. ¿Es la preparación de los cielos un acto de Dios dentro del tiempo, de tal manera que un impulso del pensamiento repentino sorprenda su mente, como si hubiera sido previamente ignorante o inerte, o según en la manera de los hombres buscara materiales e instrumentos para hacer los cielos? Ciertamente no. La concepción del profeta respecto al obrar de Dios es completamente diferente, pues dice: por la palabra del Señor fueron establecidos los cielos, y todo el poder de ellos por el aliento de su boca. Salmo 32, 6 Septuaginta. Sin embargo, los cielos necesitaban el mandamiento de Dios para que ellos pudieran ser establecidos, porque su orden y excelencia en esta constitución firme e inquebrantable que muestran
no surgió de la combinación o entretejimiento de algún tipo de materia, sino del aliento de la boca de Dios. ¿Qué significa? Que esa sabiduría engendrada de Dios estaba presente con Él cuando Él estaba preparando los cielos. Pues la creación de los cielos no consiste en una preparación de materiales, ni es consistente con la naturaleza de Dios el detenerse en pensamientos preliminarios respecto a su obra de creación. Pues la misma sustancia de todo lo creado estaba con Dios. Pues aunque estas cosas en respecto de su creación tienen un comienzo, sin embargo, no tienen comienzo en respecto del conocimiento y poder de Dios. Y aquí el profeta es nuestro testigo diciendo: oh Dios, has hecho todo lo que ha de ser. Isaías 45:11, Septuaginta. Pero cambiando la tercera por la segunda persona. Pues aunque son cosas futuras para ser creadas, para Dios, en quien no hay conocimiento nuevo, ya habían sido hechas, pues hay una dispensación temporal para la creación, pero en la presencia de Dios ya habían sido hechas. La sabiduría, por tanto, enseña que nació antes de las edades, y no meramente antes de todas las cosas creadas, sino que es coeterno con el que es eterno, con el cual preparó los cielos, poniendo aparte y estableciendo la morada de Dios. Esta morada no fue puesta aparte en el tiempo de su creación, pues poner aparte y establecer una morada son cosas distintas. Tampoco los cielos fueron formados en el tiempo cuando fueron preparados en la mente de Dios, pues la sabiduría estaba con Dios en esto cuando lo hacía. Esto prueba su eternidad al estar presente con el que preparaba los cielos. Revela su función cuando formaba juntamente con Dios que creaba. Por tanto, en este pasaje de Proverbios se dice que fue engendrado antes de la tierra, las montañas y los collados, porque se intenta enseñar que estaba presente al momento de la preparación de los cielos, con tal de mostrar que sus obras estaban realizadas y terminadas en el consejo de Dios, pues para Él no hay nada nuevo. Número 40. La preparación de la creación es eterna y perpetua. El universo no fue hecho por pensamientos aislados, en el sentido de que primero pensó los cielos y luego haya venido a la mente de Dios el segundo pensamiento para planear la tierra, como si haya pensado las cosas individualmente al punto que primero haya hecho algo y luego, por mejores consejos, haya hecho las montañas y los collados y después haya hecho las alturas, etc., como para pensar que los cielos fueron preparados y luego la habitación de Dios establecida aparte. Y después el aire que sostiene las nubes y las fuentes comenzaran a correr bajo los cielos y por último la tierra haya establecido los fundamentos inmovibles, pues la sabiduría declara que es anterior a todas estas cosas. Pero ya que todas las cosas bajo el cielo fueron hechas por Dios y Cristo estaba presente cuando se hacían los cielos y precedía la eternidad de ellos, entonces este hecho no nos permite pensar respecto de Dios conectando pensamientos aislados de detalles, pues la preparación total de estas cosas es coeterna con Dios. Incluso Moisés enseña que cada acto de la creación tiene su propio orden: hacer el firmamento sólido, porque la tierra seca y sin nada, juntar las aguas, ordenar las estrellas, el agua y la tierra produciendo seres vivientes de ellos. Sin embargo, la creación de los cielos y la tierra y otros elementos no están separados por algún intervalo en la obra de Dios, pues su preparación había sido completada como la infinidad de la eternidad en el consejo de Dios. Número 41. Así, aunque Cristo estaba presente en Dios con estos decretos infinitos y eternos, Él nos ha concedido nada más que un conocimiento del hecho de su nacimiento, para que así como la aceptación del nacimiento sea el medio que nos conduce a la fe en Dios, así también el conocimiento de la eternidad de su nacimiento pueda provocarnos a la piedad, pues ninguna razón ni experiencia nos permite hablar de algo más del Hijo eterno que naciendo del Padre, que es eterno. Número 42. Pero tal vez la palabra creación nos perturbe. Ciertamente la palabra creación nos perturbaría si el nacimiento antes de las edades y la creación no se mencionaran. Porque el nacimiento no denota creación, pues el nacimiento precede la causa de la creación. Al contrario, la creación es efectuada por una causa, pues antes de la preparación de los cielos y antes del comienzo de las edades, Él fue establecido.
el cual fue creado para el comienzo de las obras y los caminos de Dios. ¿Es posible que ser creado para el comienzo de los caminos y las obras de Dios signifique lo mismo que haber nacido antes de todas las cosas? La respuesta es no. Una se refiere al tiempo empleado en acción, la otra no tiene relación con el tiempo. La explicación continúa en nuestro próximo video, párrafo 43. Recuerda que si quieres el libro de la Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, suscríbete al canal, dale un like y manda un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com y recibirás el libro de manera gratuita vía correo electrónico.